Vamos a hablar ahora con el doctor Eric Grullón, nefrólogo. El tema, cáncer de riñón. Doctor, urólogo. Más delicado todavía. Todavía, mucho más delicadeza. Cáncer de riñón. Doctor, le oigo mucho hablar a ustedes de la necesidad de cuidar el riñón para evitar desarrollar la insuficiencia renal. Pero ¿cuál es la mejor manera de cuidarlo? Fíjate, el riñón es un órgano muy noble, tan noble que nos mantiene con un pH adecuado, una osmolaridad adecuada, y es el encargado de eliminar todos los desechos tóxicos que nosotros tenemos. Consume el 22% del gasto cardíaco, por lo que cuidarlo es prioritario. ¿Cómo cuidamos nuestro riñón? Bueno, pues disminuyendo la obesidad o tratando de evitarla, disminuyendo el tabaquismo, que es una causa fundamental que duplica la probabilidad de desarrollar el cáncer de riñón, y con una alimentación sana, básicamente. Esos serían los mecanismos prioritarios para una buena salud renal. Y dije buena alimentación, una buena hidratación también es fundamental para no llegar a desarrollar los cálculos renales. Ahí mismo, los principales factores de riesgo. Los principales factores de riesgo son los que acabo de mencionar en el cáncer de riñón. La obesidad, la hipertensión, el tabaquismo. Si es un paciente, por ejemplo, que está sometido a diálisis por insuficiencia renal, se incrementa en un 30% la probabilidad de desarrollar el cáncer de riñón. ¿Por qué el tabaquismo, doctor? El tabaquismo tiene una incidencia negativa en la anatomía humana en general. Básicamente también, aparte de desarrollar el cáncer de pulmón y fundamentar también e incrementar el cáncer de riñón, también tiene una muy alta incidencia en el cáncer de vejiga. O sea que de beneficio no tiene para nada en el organismo el tabaquismo. Doctor, uno de los problemas principales del cáncer renal es que no avisa. Y yo creo que esa es la X que ustedes viven despejando. ¿Cuáles son los avances en ese sentido? ¿Cuál es la recomendación que están haciendo actualmente las autoridades en materia de salud en este sentido? Fíjate, Catherine, realmente, como tú dices, el cáncer de riñón no avisa, pero sí tiene una particularidad. El 50% muestra presencia de sangre en la orina, hematuria, y eso ya es un indicativo de que algo no está funcionando bien a nivel renal. También hay ocasiones en que puede presentarse un bulto o una masa a nivel del abdomen o hemiabdomen, depende de cuál de los dos sea, y fiebres, escalofríos, sensaciones de una enfermedad que puede ser común, pero básicamente lo más importante es la presencia de hematuria o sangre en la orina. Se ha incrementado la detección del cáncer del riñón en virtud de que también se ha incrementado el acceso a métodos diagnósticos de imágenes. O sea, ya cualquier persona que va a una consulta, independientemente de que sea con el urólogo o con el nefrólogo o con el internista, le indican una sonografía abdominal. Y en una sonografía abdominal va a aparecer una imagen del riñón que no es la adecuada. Claro. También se tiene muchísimo acceso a las tomografías, y también son imágenes que van a proporcionarnos el dato de que ese riñón no está en su condición normal y presenta una masa que no estaba y que no debería estar en ese momento ahí. Entonces, esto nos sugiere, o le sugiere al médico que está evaluando al paciente, que debe ser evaluado por un urólogo. El urólogo entonces ahí toma cartas en el asunto, procede a los estudios consecuentes para investigar si realmente ha desarrollado o está desarrollando un cáncer de riñón. Doctor, parece una obviedad, ya que usted ha hablado de los principales factores de riesgo, pero ¿cómo vivir con una enfermedad de riñón? Bueno, en el caso del cáncer de riñón, cuando se localiza, vamos a iniciar, que son 4 etapas. En la etapa 1, la masa mide menos de 7 centímetros y está localizada dentro del riñón. En la etapa 2, mide un poco más de 7 centímetros, pero está localizada todavía en el riñón. En la etapa 3, ya sale a la cápsula y puede invadir la glándula suprarrenal, que se encuentra, como su nombre lo dice, por encima del riñón. Y en la etapa 4 es cuando ya ha invadido las venas renales y órganos anexos. En todas las etapas, pero básicamente en las 2 primeras etapas, el tratamiento ideal es la nefrectomía radical, o sea, sacar el riñón completamente, y con esto la supervivencia a 5 años es de por encima de un 95%. Debo mencionar que en la etapa número 1, que todavía la lesión es pequeñita y se encuentra en el riñón y no es tan grande,
el tratamiento diana ahí sería lo que sería una nefrectomía parcial, porque conservaríamos una parte del riñón y junto con el otro riñón que está sano. Y con esto también el paciente podría llegar a tener una supervivencia de hasta el 95%. En las otras etapas, en la etapa 3 también está, pero ya no la parcial, sino la nefrectomía radical. Y en la etapa 4, que es donde ya hay una invasión a órgano masivo, se hace una cirugía, una nefrectomía de citorreducción. ¿Por qué? Citorreducción significa reducir el tamaño del tejido. Este riñón ya está muy comprometido, es un tamaño muy grande y hay que hacer una nefrectomía para disminuir el tamaño de ese volumen y que el paciente pueda tener una expectativa de vida que ahí lamentablemente disminuye un 13% a los 5 años. ¿Cuántos tipos de enfermedades puede tener el riñón? Porque como usted ha dicho, el cáncer puede dar algunas señales, aunque no siempre es así. Pero ¿de cuántas otras cosas puede estar enferma una persona en el riñón que no se dé cuenta y que le desencadene en una situación peor más adelante? Bueno, lo más frecuente es las infecciones urinarias, ¿no? Y las infecciones urinarias tienden a subir desde la vejiga hacia el riñón y producen lo que se llama una pielonefritis. Ahí no es una enfermedad grave, no es un cáncer, pero sí puede ser una enfermedad que desencadene que el paciente termine en un cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque como el riñón filtra 180 litros en 24 horas, entonces en ese filtraje de esas bacterias ahí se van a diseminar por el organismo entero y produce lo que se llama o se conoce como una septicemia. Puede llegar a producir esto. Otra enfermedad muy común es los cálculos renales, que se ven más en pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones metabólicas o que no se hidratan bien. Ahora, como está muy de moda el Star Fit y eso, mucha gente no se hidrata bien y cuando viene a ver tiene... Para que se le marque el cuerpo. Exacto, doctor. Entonces no se hidrata bien y puede desarrollar cálculos renales. Otra enfermedad es la glomerulonefritis o afección de los glomérulos dentro del riñón. Esta patología ya la maneja no el urólogo, sino que la maneja el nefrólogo. Pero son enfermedades que no son desencadenantes de un tumor o un cáncer renal. Doctor, en su consulta, ¿cuántos casos están ustedes recibiendo anualmente? Sé que van a veces a conferencias. ¿Cuál es la incidencia del cáncer de riñón en la República Dominicana? Y a partir más o menos de qué edades estamos viendo la mayor incidencia de este tipo de enfermedad. Fíjate, Caterina, nosotros no tenemos una estadística dominicana, pero sí te puedo hablar de la que países desarrollados como la de Estados Unidos que sí la llevan. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en Estados Unidos se va a diagnosticar este año alrededor de 76,000 casos de riñón. Y de eso, unos 13,000 van a fallecer. Es más frecuente en el hombre. En el hombre se ve 1 en cada 42. En la mujer se ve 1 en cada 80. Es más frecuente en la raza negra. Nosotros eso no nos ayuda. Es un tumor que no es extraño verlo en la República Dominicana, por los factores que acabo de mencionar. Pero que como se logra identificar por imágenes que ahora están siendo más frecuentes, o sea que estudios que van rutinariamente en una consulta, pues 2/3 llegan a ser identificados cuando todavía la lesión está dentro del riñón. Un 3/3 lamentablemente ya va a estar avanzadito y esas cosas, y ahí ya el tratamiento se complica un poquito más en cuanto al seguimiento y las terapias. El trasplante de riñón, creo que ya en estos tiempos es algo, no diremos rutinario, pero por lo menos que la ciencia médica tiene eso ya en un estándar de lo más normal posible. Sí, claro que sí. Lo que sucede es que en el caso del cáncer de riñón, el trasplante no forma parte de la terapia. El trasplante de riñón es el paciente nefrópata que tiene una insuficiencia renal, en donde sus riñones no filtran adecuadamente los nutrientes necesarios para que permanezcan en el cuerpo y pierden, por ejemplo, muchas proteínas. Entonces, ya cuando llegan a esa etapa donde los desechos que deben ser eliminados no son eliminados adecuadamente, pues entonces se recurre al trasplante de riñón. Ese DIMAT lo hacemos rutinariamente también, o sea que forma parte de nuestro estándar de trabajo. ¿Hay factores hereditarios ahí? ¿En el cáncer de riñón? Sí, pero no es tan incidental como el cáncer de la próstata. Realmente es una aparición esporádica. Menos de un 5% tiene factor hereditario, aunque sí lo hay. Realmente cuando hay un familiar que ha desarrollado un cáncer de riñón y desarrolla en el mismo riñón otro tumor, es más frecuente que un pariente directo desarrolle el cáncer de riñón. Doctor, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado durante esta mañana. Claro, un honor para mí. Un gusto. Gracias a ustedes por recibirme.